comenzamos deseándoles a todos que tengan un buen año. Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a Curiosidades Bíblicas. Llegó la luz. Despierta, tú que duermes. Hagamos juntos una red evangelística y conquistemos el mundo para Jesús. Sin religión, sin dogma, sin doctrina. Solo con su verdad y la ayuda del Espíritu Santo de Dios. ¿Me ayudarías? ¿Te animas? Comparte, suscríbete y dame un me gusta. Gracias y bendiciones. Y continuamos con nuestro tema. En el libro de Éxodo 11, antes de la salida de Egipto, Yahweh le dice a Moisés que el pueblo pidiera a los egipcios alhajas de oro y plata. Y en el capítulo 12:35 nos complementa diciéndonos que le pidieran a sus vecinos también, además del oro y la plata, mantos o vestidos. Y lo que puedo ver con este movimiento es que Yahweh quería bendecir a los egipcios que fueran sensibles a la petición de los israelitas. Después de ellos, de haber presenciado el poder del Dios de los israelitas, Dios que ellos no conocían, los egipcios temieron y les entregaron lo que ellos pedían. Y Jesús básicamente nos dio una explicación a este acto de bondad de Yahweh, diciendo en Mateo 10:42, que voy a parafrasear, que todo aquel que le diera, aunque sea un vaso de agua fría, a uno de los suyos, recibiría su recompensa. Y me encanta que dice agua fría, porque es el agua fría que refrescas cuando tienes un momento de sed. Y cuando los egipcios le proporcionaron a los israelitas lo que le pidieron, los egipcios no sabían que todo esto que ellos les estaban dando era como darles a los israelitas un vaso de agua fría para saciar esa sed. Y vemos que más adelante el relato nos confirma cuando dice que una multitud de diversas naciones salieron con el pueblo de Dios de Egipto. El pueblo de Israel y todos los que salieron con ellos salieron con el propósito de servir a Yahweh en el desierto. Ya no le servirían más al faraón. Ahora solo le servirían a Yahweh, a aquel que los sacó de la esclavitud, al Todopoderoso. Muchas personas les ofenden que les llamen siervos, porque ellos dicen que ya no son esclavos, porque son libres, y esta palabra les ofende. Pero no se dan cuenta que cuando Dios nos saca de la esclavitud o del servicio al pecado, nos saca para que le sirvamos a Él, al Dios vivo, no más al faraón que antes servíamos. No nos saca para dejarnos desamparados, ni en necesidad. Dentro de las labores que los israelitas tuvieron que hacer para servir al faraón y a su reino, fue ese aprendizaje y ese conocimiento que obtuvieron, tales como fabricar ladrillos, las telas de lino fino y torcido, como trabajar con el oro, la plata y otros metales preciosos, con la acacia, con la madera, entre otros conocimientos adquiridos, más lo que el mismo Yahweh les daría. Ahora, todo este conocimiento será ofrecido a Yahweh como servicio para la construcción del tabernáculo. Ya no serían usados para el mal. ¿Ven? Los que aman a Dios, todo nos ayuda al bien, para el propósito en que hemos sido llamados. Y esto es lo que no disciernen muchos, pero hay una gran diferencia entre ser siervos o esclavos de Yahweh o ser siervos o esclavos de Satanás o del pecado o del faraón. Con Satanás no recibimos ninguna clase de beneficios más que el maltrato de los latigazos que nos causan dolor, depresión, el sentirnos minimizados, que no valemos nada, y doblegados. El pecado toma control de nuestras vidas, pensamientos, nos quita la libertad de escoger nuestro destino. En cambio, nuestro servicio a Yahweh es voluntario. Y además, recibimos todos los beneficios de una vida libre de toda clase de presión, y si no queremos servirle más, bien que lo podemos hacer, no servirle más. Lo que tenemos que siempre recordar es que si no somos esclavos de Cristo, seremos siempre esclavos de Satanás o del pecado. No hay otra cosa de dónde escoger. Solo existen dos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás. O se es esclavo del pecado, o se es esclavo de nuestro libertador que pagó un precio por nosotros. Cuando usted paga un precio por una mercancía, esa mercancía le pertenece a usted y solo a usted.
Solo usted tiene autonomía sobre ella. Lo mismo sucede espiritualmente. Jesús pagó con su vida el precio que nosotros debíamos pagar por nuestra libertad. Con su vida. Jesús recibió los latigazos que recibe a todo esclavo. Recibió humillación, burla, desprecio hasta morir, que era el precio por el pecado. Él lo vivió por nosotros para que nosotros podamos vivir y vivir en su libertad. Ahora yo le pregunto, ¿de quién es usted esclavo? Los israelitas salían de Egipto hacia un camino de un nuevo estilo de vida, un nuevo estilo de servicio al Dios que suple todas nuestras necesidades. Con Satanás recibimos maltrato, latigazos que nos causan dolor, depresión, ser minimizados y doblegados. El pecado toma control de nuestras vidas, pensamientos, nos quita la libertad de escoger nuestro destino. En cambio, nuestro servicio a Yahweh es voluntario y además recibimos todos los beneficios de una vida libre de toda clase de presión, y si ya no queremos servirle más, bien que lo podemos hacer. Lo que tenemos que siempre recordar es que si no somos esclavos de Cristo, seremos esclavos de Satanás. No hay otra cosa de dónde escoger. Solo existen dos reinos, el reino de Satanás y el reino de Dios. O se es esclavo del pecado, o se es esclavo de nuestro libertador que pagó un precio por nosotros. Cuando usted paga un precio por una mercancía, esa mercancía se convierte suya. Le pertenece a usted y solo usted tiene autonomía sobre ella. Lo mismo sucede espiritualmente. Jesús pagó con su vida el precio que nosotros debíamos haber pagado por nuestra libertad. Él la pagó con su vida. Jesús recibió los latigazos que recibe todo esclavo. Recibió la humillación, la burla, el desprecio hasta morir, que era el precio por el pecado. Él lo vivió por nosotros, para que nosotros podamos vivir y vivir en su libertad. Ahora, yo le pregunto, ¿de quién eres esclavo? Los israelitas salían de Egipto hacia un camino de un nuevo estilo de vida, un nuevo estilo de servicio al Dios que suple todas las necesidades, no solo las espirituales, sino también las materiales. Él usa las riquezas o posesiones de nuestros enemigos, no solo para bendecirnos a nosotros, sino también para bendecirlos a ellos, de alguna manera. Solo hay una condición para que nuestros enemigos reciban esa bendición de nuestro Padre, y es que sean sensibles a Él, a su llamado, a su invitación, a su voz, y que puedan ver lo grande y maravilloso que Él es. Ya vimos al Dios que suple, que nos sirve a pesar de ser el Todopoderoso, que nos ha dado todo lo que poseemos por causa de su bondad, de su amor y su gracia. Pero ahora vamos a ver al Dios que nos permite practicar nuestra libertad en retribución de ser agradecidos. Ahora los israelitas deben darle una ofrenda que salga de sus corazones, tal y como también nos lo dice Jesús en Lucas 6:38. Den y Dios les dará. Él llenará hasta los bordes y hará que rebose la bolsa de ustedes. Y 2 de Corintios dice, da a cada uno según le dicte la conciencia, pero no a regañadientes o por compromiso, pues Dios ama a quien da con alegría. Y como el pueblo salió de Egipto para servirle a Yahweh, Yahweh tiene que trabajar en el corazón de ellos, diciéndole a Moisés que les pida como ofrenda voluntaria para construir el santuario o un lugar sagrado o santo, en donde Él iba a habitar de la misma manera que trabaja en nuestros corazones para que seamos transformados y podamos servirle como Él demanda. Y le dijo a Moisés que se asegurara de hacer todo conforme a todo lo que Él le muestra. Leamos Éxodo 25 del 1 al 7. Jehová habló a Moisés, diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Aceite para el alumbrado de las lámparas. Esto está registrado en Éxodo 27:20, donde nos dice que debería tomar aceite puro de olivos para encender las lamparillas,
y ellas deberían estar encendidas para siempre. La lamparilla representa al pueblo de Dios, que también tienen que permanecer encendidas a través del mismo proceso de quebrantamiento que sufren los olivos para obtener el aceite. Notemos que cada olivo solo produce unas pequeñas gotas de aceite, y para encender las lamparillas o candilejas de la menorá se necesitaba de muchos olivos machacados para que pudieran alumbrar al tabernáculo. Son las personas que han sido quebrantadas las que producen y transportan ese aceite puro para alumbrar a su alrededor, porque su carácter ha sido transformado reflejando el carácter de Cristo. No vamos a entrar en detalles de cada una de las ofrendas pedidas, pero sí quiero entrar en lo que me llama la atención, y es que primero, en el verso 6 nos menciona el aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Según este texto, podemos ver que el aceite que se usa para encender las lamparillas de la menorá es diferente al del aceite que se va a usar para la unción y el del incienso. Veamos entonces cuál es la diferencia. El significado de la palabra menorá es algo que enciende. Por eso, el sacerdote las tenía que mantener siempre encendidas, porque esa luz representa la luz y la sabiduría de Dios, que debemos mantener encendida dentro de nosotros, simbolizando que la presencia de Dios está ahí, está presente. Por eso en Juan 8:12, Jesús nos dijo que Él era la luz del mundo, porque siendo judío, Él sabía que tenía que mantener la luz y la sabiduría divina encendida en Él, para así poder transmitirla y alumbrar todo su alrededor. El pueblo de Israel fue escogido precisamente para que mantuvieran esa luz encendida y la transmitieran al mundo, a los lugares de oscuridad espiritual. Antiguamente, para encender las lamparillas se necesitaba aceite, pero estas lámparas tenían que ser encendidas con aceite puro de las olivas machacadas. ¿Y por qué con olivos machacados? Porque los olivos contienen pequeñas gotas de aceite en su pulpa, y para poder sacar ese aceite era necesario machacarlas, prensarlas, molerlas muy bien hasta romper su piel, y así poder destilar el aceite que estaba dentro de ellas. Y esta es una de las razones por la que este aceite era de alto precio. Además, representa al que enciende en nosotros esa luz interna, al Espíritu Santo, que es el que provee ese aceite en nuestro interior, y que es nuestra responsabilidad mantenerla encendida diariamente, porque eran los sacerdotes los que las tenían que encender a diario. Para poder emanar la luz divina, es nuestra responsabilidad mantenerla encendida diariamente de la misma forma que eran los sacerdotes que las tenían que encender, para así poder emanar la luz divina. Y por poseer ese aceite tan preciado dentro de nosotros, es que somos un tesoro valioso en sus manos. Este proceso lo tuvo que sufrir Jesús. Fue molido, su piel fue rota con las puntas de los cables con que fue azotado, para poder alumbrar como esas lamparillas y darnos ese aceite que nosotros necesitamos. Habiendo sido quebrantado físicamente a lo sumo, su espíritu no lo fue. Él fue al Getsemaní, que significa precisamente prensa de aceite, y fue ahí mismo prensado hasta dar su última gota de aceite para nosotros, para beneficio nuestro. Esta palabra también tiene que ver con el semen, simiente o semilla. Si la semilla no cae y muere, no puede dar fruto. Fue ahí donde nació nuestra oportunidad de redención. De manera que nuestro sufrimiento es necesario para poder traer frutos a nuestro Padre. En el libro de Isaías 53:10 nos dice: Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos,
por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Jesús nos dejó una parábola donde dice que una lámpara encendida no se puede esconder. Ella estaba en el lugar santo del tabernáculo, y ese era el único medio de luz que se utilizaba para alumbrarlo, mientras que el sacerdote hacía su servicio de adoración a Yahweh. Aceite de unción y aceite aromático. Ahora hablemos del aceite para la unción y para el incienso aromático. Se hacía con especies aromáticas. Se usaba el mismo aceite de oliva con que se encendían las lámparas, pero perfumado. En ellas tenían que haber especies aromáticas. Estas plantas eran muy costosas, de manera que este aceite no era para desperdiciarlo en cualquier cosa ni en cualquier persona. Era sumamente importante para el Señor, puesto que Él estipuló que escogieran las plantas más costosas. Leamos pues, Éxodo 30 del 23 al 24. El Señor dijo a Moisés: provéete de las plantas aromáticas más preciadas, 6 kilos de mirra en grano, la mitad, o sea 3 kilos, de cinamomo oloroso, 3 kilos de caña aromática, 6 kilos de casia, pesado según el peso oficial del santuario, y 7 litros de aceite de oliva. Mirra. Según el diccionario REA, Real Academia Española, mirra significa gomorresina en forma de lágrimas, amarga, aromática, roja, semitransparente, frágil y brillante en su estructura. Proviene de un árbol de la familia de las burseráceas que crece en Arabia y Etiopía. Se emplea para hacer perfumes y ungüentos, conocida por su aroma distintivo y sus propiedades curativas. La mirra ha sido un componente esencial en diversas culturas a lo largo de la historia. Para recolectar la mirra, se realizaban incisiones en la corteza del árbol, permitiendo que la savia se solidifique en pequeñas gotas que se recogen posteriormente. Este proceso de sangrado es tradicional en las regiones donde Commiphora mirra, su nombre científico, crece en la forma silvestre y ha sido practicado durante siglos por las comunidades locales. La mirra fue extremadamente valiosa en la antigüedad y aún hoy, utilizada no solo por su fragancia, sino también por sus múltiples aplicaciones, como en la elaboración de perfumes y ungüentos. Y jugaba un papel crucial en los rituales funerarios, donde se empleaba para embalsamar cuerpos. La mirra simbolizaba riqueza y estatus, y su comercio fue un motor económico en las civilizaciones antiguas. Su valor radicaba en su capacidad para preservar y aromatizar, convirtiéndola en un producto muy demandado en mercados de todo el mundo. Hoy en día la mirra sigue siendo un ingrediente valioso en la industria de la salud y belleza. Sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes las convierte en un componente popular en productos para el cuidado de la piel, especialmente en tratamientos anti-envejecimiento. Hay una historia contada en el libro de Mateo 26:7, donde una mujer unge los pies del Señor con un aceite. Dice que es muy costoso, y la palabra que se usa en el griego para este perfume es murón, que significa ungüento, pero viene del griego smurna, que es un ungüento de mirra usado para embalsamar, que en hebreo es mur. Solo tiene 2 apariciones en el Nuevo Testamento, mirra. Y al Judas protestar por el desperdicio de este perfume, según él, el Señor replicó: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. De manera que el aceite tan costoso con que esta mujer ungió los pies de Jesús era mirra.
Ese perfume estaba dentro de una botella o recipiente hecho de alabastro, que representa nuestro interior, donde debe estar el aceite más costoso de obtener, el aceite del Espíritu Santo, donde todo aquel que tenga de él se desprenderá una fragancia, llenará el ambiente de su olor. Por eso las palabras de Jesús representan ese olor fragante que se escuchará en todo el universo. Cuando el olor fragante del Evangelio salga de alguno de sus vasos de alabastro, que es una piedra de yeso muy soluble en agua. Miren la descripción del alabastro. Es una piedra de yeso que es soluble en agua. Es traslúcida. Su apariencia es muy parecida al mármol. Es blanda. Se utiliza para hacer vasijas. Ellas eran exclusivas para los aceites y ungüentos más puros y costosos. Y su contenido era tan valioso que su coste equivalía a un salario anual. Y a veces se rompía el cuello del frasco para usar todo el perfume a la misma vez, tal y como lo hizo la mujer del relato bíblico. Hay una parte en la Escritura donde dice que nosotros somos vasos de barro. Mirra en hebreo se deriva de la palabra marar, que significa amargura, aflicción. Interesante. El cinamomo oloroso. Cinamomo oloroso. Nombre científico para canela. Cinamomo oloroso, conocida por su corteza aromática. Se refiere a la canela, una planta aromática mencionada como ingrediente en el aceite sagrado de la unción o como condimento para fines diversos. Se utilizaba para preparar un aceite sagrado con propiedades unificadoras y para enriquecer alimentos y perfumes, reflejando su valor como componente de perfumes y productos de lujo. También se utilizaba para mitigar o estimular el corazón o un corazón débil, representando la dulzura y la eficacia de la muerte de Cristo. Al meditar en su muerte, nuestros sufrimientos y dolores son mitigados y nos llenan de gozo por la esperanza que nos da su muerte. Salmos 45:8 menciona como el aroma que exhalan las vestiduras reales. Caña aromática. Cinamomo, del griego kinamomón, que significa madera dulce. Crece en lugares pantanosos o lodosos, pero tiene el poder de brotar. Caña en hebreo es caná y su raíz kinamón, que significa estar en pie, representando así el poder de la resurrección que hizo levantar a Jesús de entre los muertos, que es el mismo poder que nos levanta a nosotros y nos mantiene en pie. Casia. En hebreo es kadad, que significa inclinarse. Contrato. La casia y la canela pertenecen a la misma familia. La canela proviene de la parte interna de la corteza y la casia de la parte externa de la corteza. Tanto la canela como la casia poseen un aroma dulce. En la antigüedad se usaba la casia como repelente de insectos y de serpientes. Por tanto, la casia representa el poder que produjo la resurrección de Cristo. Su resurrección venció la mordedura o puntura de la muerte que produjo la serpiente antigua, Satanás, en la humanidad, venciéndola con su resurrección, con su levantamiento y a toda clase de circunstancias que se levante contra su iglesia. Ciertamente, su resurrección es el repelente. Aceite de oliva. Ya vimos cuál es el proceso para sacar de las olivas el aceite de ellas, pero ahora podemos ver que este aceite es la materia prima para todos los demás aceites utilizados en el tabernáculo. Las 4 especies se mezclan con el aceite de oliva para hacer el ungüento. Esto indica que el Espíritu de Dios, representado por el aceite de oliva, dejó de ser un simple aceite para convertirse en un aceite compuesto con ciertas especies. Juan 7:39 nos dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, porque hasta ahora solo era manifestado en Jesús,
y en los que el Padre tocaba para ciertos propósitos. La unción que da el aceite del Espíritu Santo, ahora que Jesús había resucitado y completado con su propósito, sería derramado sobre esas vasijas que habían creído y le seguían. Aquel que cumplió y completó la Escritura de Dios y lo completó después de su resurrección. Ya que hemos explicado todo lo que representan estos aceites, continuemos entonces con el texto que dice que le dijo Dios a Moisés que este aceite no sería para uso personal, ni se podía vender, ni comprar, ni imitar su receta. Leamos. Éxodo 30 del 25 al 33. Estos son los ingredientes para elaborar el aceite sagrado de la unción. Usando el arte de los perfumistas prepararás con ellos el ungüento aromático, con el cual ungirás la tienda del encuentro, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelabro con sus accesorios, el altar del incienso, el altar de los holocaustos con todos sus utensilios y la pila con su base. Así los consagrarás y quedarán tan santificados que, todo cuanto entre en contacto con ellos, quedará consagrado. También ungirás a Aarón y a sus hijos y los consagrarás como sacerdotes a mi servicio. A los israelitas dirás, este es el aceite que debéis usar para la unción sagrada de ahora en adelante. Pero que nadie lo use para perfumarse, ni imite su receta. Es un aceite sagrado, y como tal debéis considerarlo. Si alguien prepara un ungüento semejante o lo usa con una persona no adecuada, será expulsado de la comunidad. Y continuando con el texto de Éxodo 25, 8 y 9, que nos continúa diciendo que la razón de la recogida de esas ofrendas y lo que dice acerca de esa construcción del tabernáculo, es que ese lugar, aunque todas las traducciones que leí la tradujeron como santuario, con excepción de la Biblia Kadosh, en el original hebreo dice lugar, que es Mikdash o Mikdash. Y al ser su raíz Kadosh, que quiere decir santificado, consagrado o apartado, podemos entonces decir que lo que Yahweh quiso decirle fue que ese lugar escogido se convertiría en un lugar santo, porque su presencia habitaría en él. Y hago esta aclaración porque para mí esta palabra es una clave para el punto al que quiero llegar con la construcción del tercer templo. Y es que Yahweh decidió escoger un lugar con una apariencia común, al igual que escogió a un hombre especial porque lo ungió con su aceite para santificarlo y habitar en él. Y cuando Yahweh elige a una persona o a un lugar para habitar en él y hacerlo su morada o residencia, ese lugar o esa persona automáticamente se convierte en una persona santa o un lugar santo. Y en el caso de nosotros, que somos hombres pecadores, pero que una vez que Él nos escoge y su presencia habite en nuestros cuerpos, nos convertimos en personas santas, porque su presencia habita en nosotros y es su presencia la que produce en nosotros santidad. Y el texto continúa diciendo a Moisés que ese lugar sería como una tienda de acampar. Y esto es fascinante, porque justo el pueblo de Dios habitaba dentro de tiendas de acampar, lo que nosotros conocemos como tabernáculo. Y para mí, eso me demuestra que nos está dando el mensaje que su pueblo habitaría justamente en un tabernáculo, mostrándonos lo que sucedería más adelante del tiempo, que nosotros también viviríamos dentro de un tabernáculo, pero vivo, Jesús. Pero la diferencia entre sus tiendas de acampar con esta que Yahweh les ordenaba ahora construir, y les repite la orden que tenía que hacerlo conforme a la medida y al diseño que Él le estaba mostrando. Y así le da a Moisés lo que nosotros conocemos comúnmente como maqueta o un blueprint, que Hebreo 8:5 nos lo dice claramente, donde dice: todo lo que fue ordenado a Moisés para hacer en este tabernáculo mostraría el tabernáculo celestial, la sombra de lo porvenir, y por eso cada detalle tenía que hacerse conforme a esa maqueta. Éxodo 25 del 8 al 9 dice: tienes que hacerme un lugar Kadosh para que yo pueda habitar entre ellos.
Lo harás de acuerdo a todo lo que yo te muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de su mobiliario. Así es como lo tienes que hacer. De manera que lo que hacía el tabernáculo de Moisés un lugar especial no era en sí el edificio o el lugar, sino el hecho de que Hashem moraría en él, de la misma manera que moró en Jesucristo el Mesías. Y ahora en nosotros, teniendo siempre en cuenta que lo que nos hace a nosotros especiales no somos nosotros, sino que la presencia de Hashem mora en nosotros y con nosotros. Y si usted continúa leyendo todo el capítulo 25, notará que Yahweh, después de haberle dicho que pidiera al pueblo el material para la construcción del tabernáculo, comienza dándole las instrucciones de las medidas, material y forma del tabernáculo, tema que continuaremos en nuestro próximo episodio. Conclusión. En este capítulo hemos visto que Yahweh ordena a Moisés a construir un tabernáculo en un lugar escogido por él mismo, en el que su presencia habitaría, y sería un lugar donde el pueblo le serviría voluntariamente, ofreciéndole al Dios vivo ofrendas muy valiosas delante de los ojos de Yahweh. Vimos también la bondad y el amor de Dios hacia la humanidad, cuando da a los egipcios que tenían esclavizados a su pueblo la misma oportunidad que tuvo su pueblo, y era que ellos también podían salir de Egipto, después de ver el amor y el cuidado que Él les brindaba, y esa oportunidad fue manifestada en el hecho de que le dieran al pueblo de Israel lo que ellos les pedían. Y vimos también cómo Dios recompensa cuando damos, aunque sea un vaso de agua fría, al que te lo pida. La palabra de Dios nos dice que Dios recompensa de acuerdo al llamado que sus hijos tienen. Y los que en este momento les pedían ese oro, esa plata y esas vestiduras, era un pueblo que obtendrían libertad. Y Dios les estaba ofreciendo a los egipcios libertad, porque el faraón a ellos también los maltrataba. Esa misma liberación es lo que hoy nos ofrece a nosotros. Y por último, vimos todo lo que representan los aceites que servirían para encender el fuego de las candelillas del candelabro, su uso y algo muy interesante, que a pesar que los ingredientes para hacer este aceite está escrito, no se permite imitar, porque es una fórmula sagrada. Como vemos, hay muchos elementos aquí mencionados que no tienen la orden de Yahweh para ser imitados o replicados. Vemos que este tabernáculo era una representación del cuerpo del Mesías que vendría en el tiempo indicado por Yahweh. Y con esto terminamos con nuestro episodio de hoy, que continuaremos con más en los siguientes episodios o reflexiones. No se quede con el conocimiento, practíquelo, compártalo e inspire al mundo de su alrededor. Deme por favor un me gusta, que ayudaría muchísimo para que este mensaje continúe esparciéndose en el mundo. Por favor, deje un respetuoso comentario, los cuales siempre contestaré. No olvide que nadie le lea las escrituras. Léalas y escudriñelas usted mismo. Que nadie le cuente. Solo se las confirmen. Bendiciones. Shalom. Shalom.